Hola Susana, ¿qué tal? Hola Sara, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy emocionada, deseando entrevistarte porque cada vez que hablo contigo aprendo mil millones de cosas, así que con muchas ganas de pasar este ratito contigo. Pues la primera pregunta es así sencillita. ¿Quién es Susana Aranda? Pues muy buena pregunta, sí. Susana Aranda es una persona que está en construcción actualmente, está en un proceso de autodescubrimiento y bueno, pues te puedo decir un poco de dónde viene Susana, porque a dónde va no lo sé, estamos en ello. Bueno, Susana viene de muchos años de trabajo consigo misma, de profundización, de autodescubrimiento a través de varias herramientas, de muchísimas herramientas. Yo empecé hace más de 10 años con la meditación, sigo con ella, para mí ha sido muy valiosa y me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y luego he transitado por con muchas otras herramientas, como puede ser el coaching, mindfulness ahora mismo, constelaciones familiares, la comunicación empática, comunicación no violenta. Y en ello estamos, en un proceso de continuar aprendiendo, desaprendiendo y de profundizar cada vez más en mí. Y también acompañando en el proceso de otras personas de su propio autodescubrimiento y aprendizaje a lo largo de esta vida y de este camino. Susana, qué perfil tan potente, qué de cosas sabes, qué de cosas has practicado y qué maravilla tenerte con nosotras. Es verdad que eres experta en muchas cosas, pero nos vamos a centrar en la comunicación no violenta o comunicación empática, como le llamas tú. Y si te parece, vemos tu ponencia y luego comentamos, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues hoy estoy aquí para compartir cuál fue mi experiencia a la hora de acercarme a la comunicación empática, como a mí me gusta llamarla, o como también se la conoce, la comunicación no violenta. Eh, Hace ya muchísimos años, en una conversación con una de mis mejores amigas, quejándome una vez más de la situación que estaba viviendo con mi chica en aquel momento, porque, bueno, pues todo lo dejaba, bueno, todo no, dejaba sobre todo la ropa descolocada. La utilizaba y la dejaba en cualquier sitio, de cualquier manera. Y ya le había pedido muchas veces eh, hablar de esta cuestión y la situación seguía igual. Entonces, tomando un café con una de mis mejores amigas, volví por enésima vez a comentar lo que pasaba, con enfado además, y ella me dijo, eh, eres una novia chacal. Así además, fue como muy impactante, ¿no? Cuando me dijo, eres una novia chacal. Y mi cara, bueno, debió ser de asombro, no, lo siguiente, porque se empezó a reír, claro. No tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Le dije, perdona, me estás insultando, con todos mis respetos. Y me dijo que, bueno, empezó a explicarse, me dijo que en comunicación empática se utilizaban dos animales para eh, designar la manera en la que nos comunicábamos las personas de manera habitual. Por un lado estaba la jirafa y por otro lado estaba el chacal. La jirafa, que es un animal, es uno de los animales con el corazón más grande, que además tiene un cuello muy enorme, ¿no? Que le permite ver las situaciones desde una perspectiva muchísimo más amplia, pues se hace referencia a ese lenguaje jirafa cuando la comunicación es una comunicación donde no se critica, donde no se etiqueta, se ponen etiquetas, donde no se juzga, donde no se señala con el dedo culpando. Esa es la comunicación jirafa. Y la comunicación chacal, no es que el chacal también tiene su corazón, pero le cuesta conectar con él. Es una comunicación donde si se critica, donde es una comunicación reactiva, reaccionamos al instante cuando la otra persona nos dice algo, señalamos con el dedo acusador.
Entonces, bueno, pues ella me propuso que me apuntara a los talleres que ella impartía de comunicación no violenta y de comunicación empática, y así lo hice, porque, bueno, lo que me impulsó ir a esos talleres no... Lo que me impulsó ir a esos talleres fue el deseo de conectar con mi pareja. Habíamos perdido la conexión de alguna manera al final entre pues la rutina del día a día, el trabajo, el cansancio, pues habíamos perdido esa conexión. Y aunque hablamos el mismo idioma, pues no nos entendíamos a la hora de llegar a acuerdos. Así que decidí dar el paso y me apunté a los talleres de esta amiga, y para mí fue revelador porque trabajamos en varios aspectos. Uno de ellos, pues la empatía, es un elemento muy importante dentro de la comunicación no violenta. Y yo que pensaba que tenía mucha empatía y que me había trabajado en mi vida la empatía bastante, me di cuenta que mi concepto de empatía lo tenía en la suela de los zapatos y que me lo iba pisando todos los días. Así que con esta gran lección de humildad comencé a trabajar la empatía. Una empatía en la que pude conectar mucho más con, primero conmigo misma, con mi pareja y con las personas que estaban a mi alrededor. Y la empatía y la comunicación no violenta, la escucha empática en la comunicación no violenta, se basa en escuchar a la otra persona, no dirigirla, tener la paciencia necesaria para que se pueda expresar de la manera que ella sienta y que pueda expresar todo lo que siente, no anticiparme ni elaborar una historia en mi cabeza para darle respuesta a lo que yo creo que necesita, no juzgar, no cortarla, mirarle a los ojos, crear un espacio de calma, de tranquilidad, donde no haya interrupciones, y cuando termine, preguntarle si necesita que yo haga algo. Eso lo puse en práctica con mi pareja, con mi chica. Nada más salir de ese taller, salí tremendamente emocionada, y, y la verdad es que algo en mí cambió el chip, porque este tipo de escucha hizo que ella se relajara, hizo que ella se abriera, y me di cuenta de en qué medida cuando entablamos una conversación con la otra persona y yo o nosotras eh, enseguida saltamos, enseguida cortamos, enseguida queremos dar solución. Realmente no se establece una conexión profunda, ¿no? Y cuando lo practiqué con mi chica, ella respiraba con una profundidad y con una calma y una tranquilidad que llevábamos años sin vivir. Entonces me gustó mucho la experiencia, y no solamente lo practiqué con ella, sino que además también lo practiqué en el día a día, con mi familia, en mi trabajo, con mis amistades. Entonces las clases de comunicación no violenta fueron avanzando, y fuimos integrando cada vez más pasos. En la comunicación no violenta hay 4 pasos. El primero es el, el, cuál es la parte objetiva de la situación, el no juzgar, el no criticar, sino buscar cuál es de manera objetiva, de la, de la manera más neutra la situación. El primer paso es observar sin juzgar. Eso me resultó bastante complicado porque me di cuenta
constantemente estamos juzgando, emitimos juicios de manera constante. Pero el primer paso que yo di fue, bueno, pues voy a ser consciente de que juzgo. Entonces, cada vez que emitía un juicio, pues me daba, era como una especie de clic y decía, bueno, estoy juzgando, estoy juzgando. Bueno, la próxima vez lo intentaré expresar sin juicio. Yo con mi amiga, la verdad es que la muchacha tiene el cielo ganado, pues le grababa conversaciones, le enviaba mensajes que parecían podcast para que ella me ayudara a ver y a observar si realmente estaba emitiendo algún juicio y de qué manera podía eh, expresarme y podía darle un giro a esa forma de verlo. Y muy despacio fui integrando en mi día a día buscar la parte objetiva de cada situación, soltando juicios, etiquetas, críticas. Y, y cuando me expresabas desde esa parte objetiva y me expresaba sin la crítica y sin el juicio, percibí que la otra persona no se sentía amenazada. Porque ya no iba con el dedo acusador. Ya no le decía, es que tú has hecho. No, buscaba la manera de, oye, en esta situación, despojándome de todos los juicios y de todas las críticas. El siguiente paso que estuvimos trabajando en los talleres fue reconocer mis sentimientos. Y aquí estuvimos viendo un listado inmenso de sentimientos y me di cuenta de que realmente en mi día a día utilizaba 4 o 5, que eran casi los mismos. Y sin embargo en clase pues vimos un listado de los sentimientos cuando nuestras necesidades, o cómo podríamos sentirnos cuando nuestras necesidades están satisfechas, cómo podríamos sentirnos cuando esas necesidades no están satisfechas, y luego un listado un poquito más corto que aparecen palabras que confundimos con sentimientos, pero que en realidad designan una interpretación de lo que creemos que está haciendo la otra persona. Y para mí, a pesar de que esa lista fue muy corta, fue tremendamente revelador, porque me di cuenta que era la que más utilizaba. Constantemente estaba interpretando en forma de sentimientos lo que la otra persona yo pensaba que estaba haciendo. Sentimientos, siguiente paso fueron las necesidades, conectar con nuestras necesidades, cuando nuestras necesidades no están satisfechas, cuando nuestras necesidades sí están satisfechas. Todos tenemos necesidades, todos. Y algo que también me impactó es escuchar a mi amiga decir que el primer paso es conocer aquella necesidad que no está satisfecha y que seamos nosotras quienes llevemos a cabo acciones para satisfacer esa necesidad. Porque de esta manera, cuando vayamos a hacerle una petición a nuestra pareja, a nuestra madre, a una amistad, a quien sea, si la otra persona nos dice que no, no nos lo vamos a tomar, no nos vamos a enfadar. Vamos a entender que nos diga que no, porque tendrá sus razones. Y esto nos enseñó que era el cuarto paso, pedir sin exigencias. El hecho de ser conscientes de nuestras necesidades, el hecho de, a través de los sentimientos, saber qué necesidad está sin satisfacer y hacer una petición, no desde la exigencia, sino desde esa comprensión, nos ayuda a conectar y a crear una conexión de una manera completamente diferente con la otra persona. Así que con todo esto aprendido, me elaboré un guión, porque claro, durante todo este tiempo evidentemente las cosas seguían, la ropa seguía sin ordenar en la casa, el problema no se había solucionado.
Pero es verdad que a mí me ayudó a entender de qué manera yo me estaba comunicando con mi pareja, que lo estaba haciendo desde la exigencia. Ella lo estaba interpretando como si yo la estuviera atacando, porque al pensar que las cosas se tenían que hacer de una manera y no dar la oportunidad de encontrar puntos intermedios, estaba también dejando de escuchar lo que ella necesitaba. Así que una vez trabajado todos estos 4 puntos, la observación sin evaluar, la conexión con mis sentimientos, la conexión con mis necesidades y la petición sin exigencia, elaboré una especie de guión, busqué un espacio, busqué el lugar más adecuado para poder tener una conversación con ella y le expresé exactamente todo lo que había aprendido durante los talleres de la siguiente manera. Le dije, cariño, ¿estarías dispuesta a guardar la ropa cuando te la quites en el armario o a dejarla en el cesto de la ropa sucia? Es verdad que ella al principio se quedó un poco parada, sin embargo, su contestación fue sí, estoy dispuesta. Y la siguiente que se quedó con la boca abierta fui yo, porque ella me dijo, ¿hay alguna otra área en la que quieres que hablemos y lleguemos a algún acuerdo? Y ahí se me quedó la cara con los ojos como platos, después de unos segundos que fueron, imagino, eternos para mí, porque no sabía qué contestar. Le dije que sí. Y tuvimos una larga conversación de varios aspectos de la convivencia, que no es que antes no la hubiéramos tenido, sino que por esa manera en la que nos comunicábamos las dos, era una guerra y no nos entendíamos a pesar de que habláramos el mismo idioma. Así que estuvimos un buen rato por la tarde viendo en qué situaciones podíamos encontrar esos puntos en común y, y la comunicación, la conexión se restableció de una manera muy bonita, volvimos de nuevo a conectar. Y a raíz de ahí no solamente llegamos a esos puntos intermedios, sino que además acordamos crear un espacio para poder hablar de calma, de tranquilidad, un espacio de escucha empática, un espacio de expresión honesta de las necesidades y los sentimientos de cada una, permitiéndonos hablar, expresarnos de manera completa, sin interrupciones, sin criticar, sin juicios. Y nuestra relación mejoró muchísimo, muchísimo. La comunicación empática llegó a mi vida para cambiarla y para enriquecer no solamente mi relación de pareja, sino el resto de mis relaciones, porque todo esto que aprendí, todo esto que trabajé y que llevo tantos años trabajando, lo he ido expandiendo cada vez más a más áreas de mi vida. Se ha convertido en mi manera de ver las relaciones. Muchas gracias y espero que esta breve charla haya servido para animaros a ver y a profundizar más en la comunicación empática para enriquecer no solo vuestra vida, sino también de las personas que están en vuestro entorno. Y bueno, Susana, qué interesante. Muchísimas gracias por compartir esta historia y esta sabiduría. Cuéntanos un poquito más. A mí me gusta mucho cómo llamas a la comunicación no violenta porque le llamas comunicación empática, que es un nombre que genera menos rechazo, ¿no? Porque la comunicación no violenta la gente se lo toma muy mal. Yo cuando le digo a la gente, tienes que aprender de comunicación no violenta, siempre se ofende, ¿no? Como, ¿cómo yo me comunico con violentamente? Bueno, cuéntanos un poquito más, ¿no?
de Marshall Rosenberg y de la nomenclatura que tú usas, ¿no? De comunicación empática. Me gusta mucho más el concepto de comunicación empática porque, bueno, es verdad que genera cierta sorpresa cuando se habla de comunicación no violenta. Nos han enseñado cierta forma de comunicarnos que hemos interiorizado y que sin querer puede hacernos sentir que de alguna manera la otra persona cuando nos está hablando está agrediéndonos a nivel emocional, no a nivel físico. Está transgrediendo quizás ciertas líneas. Entonces, cuando se habla de comunicación empática, eh, se abre una posibilidad de conexión. Ya implícitamente estás hablando de una conexión y de comunicarte de una manera más abierta. Entonces, por eso me gusta bastante más llamarlo comunicación empática o consciente, a pesar de que Marshall Rosenberg denominó a esto comunicación no violenta un poco al hilo de Gandhi y de su no violencia. Y como decías, la empatía es súper fundamental en este tipo de comunicación y es una parte importante del entrenamiento, ¿no? En comunicación no violenta. Bueno, para mí se ha convertido en una parte importantísima de la vida, independientemente de esta herramienta de trabajar bueno, pues, con todos estos ejercicios que nos propone Marshall Rosenberg. Es una parte fundamental a la hora de conectar con las personas. ¿Por qué? Pues porque, primero, nos cuesta mucho tener empatía con nosotros mismos, a nivel general, con nosotras mismas. Y siempre, siempre, siempre es importante, antes de establecer cualquier tipo de puente con otras personas, es restablecer ese puente con nosotras mismas. Es verdad que en esta sociedad actual, ahora mismo las cosas van cambiando, la gestión emocional se está abriendo paso de manera muy potente a la hora de educar y de enseñar, pero hemos tenido generaciones en las que eso no se daba y nos resulta muy difícil conectar con nuestros sentimientos. Y esta también es una parte muy importante dentro de esta herramienta, poder conectar con nuestros sentimientos, poder conectar con nuestras emociones, con nuestras necesidades y todo eso bajo el marco de la empatía, porque de esa manera vamos a poder establecer una mejor conexión con la otra persona, vamos a entender mucho mejor qué es lo que le ocurre, qué hay detrás de sus palabras y qué hay detrás de aquel mensaje que nos dice, que habitualmente, si sabemos un poco leer entre líneas, hay mucho más de lo que la persona nos quiere decir en un primer momento. Y eso, con la empatía, se abre un campo muy importante para conectar con la otra persona. Qué interesante y qué necesario, Susana, porque yo creo que no nos enseñan, ¿no? Cuáles son nuestras necesidades básicas, cuáles son nuestras emociones, y es fundamental para podernos comunicarnos desde el corazón y tener una comunicación efectiva y cariñosa y comprensiva. Son herramientas que no nos dan, o por lo menos a nuestras generaciones no nos han dado, y son básicas. Para mí es algo básico. Cuando yo empecé a informarme sobre comunicación no violenta, me pareció maravilloso, ¿no? Que hubiera pues algo, una técnica tan sencilla como la comunicación no violenta en 4 pasos para estructurar lo que es tan necesario que hagamos bien, porque es que la calidad de nuestras relaciones define la calidad de nuestra vida al final, ¿no? Y eso también se consigue con una buena comunicación. Así que bueno, pues cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo llevas tú con comunicación no violenta y formándote en empatía, impartiendo talleres? Cuéntame un poquito tu transcurso en este proceso de comunicación no violenta. Yo llevo muchos años trabajándome la empatía, o lo que yo creía que era empatía, o una definición de lo que yo creía que era empatía, desde hace ya muchísimos años, porque para mí siempre ha sido importante conectar con la otra persona. Y me ha parecido una manera muy útil de poder hacerlo. El caso es que cuando llegó a mí la comunicación no violenta, la comunicación empática, hace ya muchísimos años, a raíz de pues una persona muy cercana a mí,
que, que estaba impartiendo a su vez talleres, me di cuenta de que a pesar del trabajo que había estado realizando con la empatía, me quedaba todavía muchísimo por hacer. Y cuando me habló de esta herramienta, para mí fue una apertura enorme a profundizar muchísimo más. Para mí ha sido de verdad una suerte porque puedo, gracias a todo este trabajo, no solamente eh, puedo conectar con otras personas de una manera diferente, sino que además me ha permitido ver la vida desde un prisma de mayor amabilidad. Y para mí ha sido una transformación enorme en mis relaciones conmigo misma primero y con mi entorno segundo. Qué bien, qué interesante. La verdad que a mí me parece una herramienta fundamental. Y de hecho por eso te animé a que hicieras el taller del año pasado, de septiembre, y tuvimos ahí ese taller tan maravilloso con las chicas diversas. Cuéntanos un poquito cómo viviste tú ese taller, cómo fue el recorrido que tuvimos. Cuéntanos un poquito. Pues me pareció muy bonito ver cuál era el punto de partida y cómo fuimos evolucionando. De hecho, se sigue teniendo muy presente pues en los grupos en los grupos de WhatsApp, ¿no? En los que todavía seguimos compartiendo. De vez en cuando oigo expresiones de comunicación no violenta. Entonces eso me agrada mucho porque es verdad que este es un trabajo para hacer para toda la vida, ¿no? Uno nunca deja de mejorar, de aprender cosas nuevas, de ver puntos de vista diferentes. Y a mí eso es lo que me parece bonito, ¿no? Ver cuál es el punto de partida, que se hagan conscientes realmente, no, no tanto de que seamos violentos a la hora de comunicarnos, sino que tenemos una serie de estructuras que sin querer somos reactivas a la hora de hablar y no llegamos a entender de qué manera puede impactar lo que nosotros decimos y cómo lo decimos en la otra persona. Entonces, buscar una manera más amable de expresar lo que queremos, necesitamos y sentimos también ayuda mucho a la hora de crear esa conexión. Y tenemos ahí en mente, ¿verdad, Sara? Crear una formación específica lo más sencilla posible. Esta es una herramienta, Marshall Rosenberg lo decía, en sí es una herramienta muy sencilla. La dificultad viene a la hora de llevarlo a cabo en el día a día, pero porque es verdad que nos han educado con unas estructuras a la hora de comunicarnos y lo primero que hay que hacer es observar, ser conscientes de esas estructuras e ir paso a paso transformándolo, ¿no? Entonces, la idea es crear un curso donde se vea estos 4 pasos con los 2 aspectos más importantes de la comunicación no violenta, que es la expresión honesta y la recepción empática, y dar esas pautas para que las personas puedan ir entendiendo de qué manera hasta ahora se han estado comunicando y poder, si lo desean, hacerlo de una manera completamente diferente para conectar y encontrar esos puntos intermedios para generar bienestar no solamente en su propia vida, sino en la vida de los seres que le rodean, que al final Marshall Rosenberg de lo que hablaba es de ese impulso que los seres humanos tenemos para realmente no solamente ser felices, sino también crear bienestar en nuestro entorno, ¿no? Si tú quieres a tu madre, a tu padre, a tu pareja, querrás también su bienestar, ¿no? Y él hablaba también de buscar esos puntos.
Marsha Rosenberg es que es una maravilla, es un pozo lleno de sabiduría y jo, tenemos muchísima suerte de que a través de ti podamos conocer a este hombre tan maravilloso y que seas ese canal que llega a nosotras como mujeres diversas y podamos crear un grupo de pertenencia en el que trabajemos esta herramienta. A mí me parece un regalazo, me parece que no sabemos todavía fecha, pero próximamente sabremos cuándo sacamos el taller. Y nada, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu participación en este congreso. Sí que me gustaría una última cosita. ¿Cómo te has sentido tú en este ambiente de chicas diversas, mujeres LGBTQIA? Y cómo se diferencia de otros grupos con los que has trabajado, que son más heteronormativos? En primer lugar, darte a ti las gracias por haber ideado este congreso que para mí me parece que es fundamental, necesario. Me encantará que se celebre todos los años con diversos temas. Creo que se necesita mucho eh, actividades como iniciativas como esta. Y quería darte las gracias, además, por todo el trabajazo. Para mí es un placer enorme, eh, bueno, pues estar aquí, colaborar. Me siento en casa, es que no puedo decir otra cosa. Me siento en casa con una gran acogida, con mujeres valientes, con mujeres bravas, con ganas de hacer las cosas de una manera diferente, que es lo que necesita eh, esta sociedad en general. Y con esa parte que nos caracteriza un poco a las mujeres, ¿no? Eh, que es esa comprensión y esa mirada un poco más amable que tenemos de la vida en general y del mundo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, creo que la conexión que se consigue, ¿no?, entre mujeres es una conexión eh, realmente enriquecedora. Hay una palabra preciosa que a mí me gusta mucho, que es la sororidad, y creo que lo que hace, lo que tenemos las mujeres es una unión, un lazo invisible que nos hace tener una conexión muy especial. Entonces, para mí es realmente un privilegio poder formar parte de esta comunidad y vivirlo además de esta manera. Pues como a mí también me encanta el término sororidad, he acuñado este proyecto como sororidades diversas y bienvenida a esta sororidad diversa, bienvenidas a todas. Espero que no os perdáis la charla, la reunión esta noche que tenemos a través de Zoom. Y nada, a las 9:30 estará Susana Aranda para contarnos cositas y para resolver las dudas que podáis tener. Así que nos despedimos y un besazo y un abrazo para todas. Nos vemos esta noche en directo. Muchísimas gracias, Sara, por todo. Nos vemos esta noche en un ratito y un abrazo muy fuerte.